Mis papás vendieron el violonchelo antiguo de mi hija de 11 años por más de 1,5 millones de pesos. Era el instrumento que mi abuela había reservado para Sofía, el que la hacía sentirse vista en una familia donde casi siempre la trataban como si estorbara. ¿Y qué hicieron con el dinero? Lo metieron en una alberca para los hijos de mi hermana. Cuando mi abuela se enteró, no lloró ni levantó la voz. Solo sonrió de esa forma suya, tranquila y peligrosa, y dijo: ese violonchelo estaba protegido. Ahí fue cuando vi a mis papás ponerse pálidos. Yo supe que algo estaba mal antes de llegar al cuarto de música. Apenas abrí la puerta de la casa, olí pintura fresca, cemento y madera recién cortada. Era olor de obra empezada con prisa, o de algo que nadie pensaba explicarme. Sofía bajó del coche con su mochila, su carpeta de partituras y su cajita de resina para el arco. Venía ligera, porque lo más importante ya estaba en la casa de mis papás. El violonchelo se guardaba ahí, en el antiguo cuarto de música de mi abuela, con temperatura controlada y un humidificador que sonaba bajito. Había esperado esa tarde toda la semana. En el camino venía tarareando, marcando el ritmo con los dedos sobre las rodillas, metida en ese mundo suyo donde desaparece cuando sabe que va a tocar. ¿Crees que mi bisabuela venga hoy?, preguntó mientras se apretaba la liga del pelo. Hoy no, mi amor. Está en la residencia. Le marcamos al rato. Sofía asintió, pero se le quedó esa esperanza en los ojos. Yo tenía llave, no por confianza especial, sino porque le servía que yo cargara códigos, encargos y llaves. Apenas entramos. Escuché herramienta eléctrica desde el fondo. Sofía se iluminó. ¿Están arreglando el cuarto de música? No contesté. Nadie me había dicho nada. El pasillo estaba cubierto con plástico de obra, cajas pegadas a la pared y polvo fino sobre el piso. Sofía caminó de puntitas. Se acercó a la ventana que daba al patio. ¡Guau! La seguí y sentí que el estómago se me cerraba. El jardín estaba abierto como una herida. Donde antes había pasto, habían cavado un rectángulo enorme. Había tierra, varillas, bultos de cemento, cajas de loseta y tubos. Todavía no estaba terminado, pero era imposible no entenderlo. Una alberca, no un arreglo menor. Una alberca enterrada, con terraza, pérgola, iluminación, jardinería y toda la intención de presumirla. Después entendí que no improvisaron nada. Contratista y anticipos estaban listos antes de que mi abuela saliera. Solo esperaron a que la última persona, capaz de ponerles un alto, ya no estuviera ahí. Sofía parpadeó. ¿Es para nosotros? Había tanta ilusión en su voz que sentí coraje por todos los que llevaban mi sangre. No sé, dije. Vamos por tu violonchelo. Caminamos hacia el cuarto de música. Ese cuarto siempre había sido territorio de mi abuela. Aunque la casa seguía siendo legalmente de ella, mis papás la trataban como si fuera suya desde hacía años, porque doña Consuelo les permitió vivir ahí, y porque en mi familia muchos confundían permiso con derecho. El cuarto olía a madera pulida, té de hierbabuena y orden. Tenía repisas con partituras antiguas, una silla, un atril y un armario cerrado con llave. Sofía decía que olía a música. Empujé la puerta. El humidificador seguía funcionando. El atril estaba en su sitio. La silla también. Las partituras seguían acomodadas. Pero la esquina donde descansaba el estuche del violonchelo estaba vacía, no movido, no guardado en otro lugar, vacía. Sofía no gritó. Caminó despacio hacia la esquina. Miró el suelo, la repisa, detrás de la silla, como si el estuche pudiera haberse caído y nadie lo hubiera visto. Luego volteó hacia mí. ¿Mi bisabuela se arrepintió? Lo dijo con una voz chiquita, muy cuidadosa, como si hasta preguntar pudiera meterla en problemas. Se me cerró la garganta. No. Sofía tragó saliva. Entonces, ¿dónde está? No sonaba enojada, sonaba prudente, como si sus necesidades tuvieran que entrar en voz baja. No contesté porque no sabía, no con certeza, pero ya sentía hacia dónde iba todo, y odié que mi hija estuviera parada en medio de eso. Dejé a Sofía en el cuarto de música y caminé directo a la cocina. Mi mamá, Leticia, estaba ahí, por supuesto, una taza en una mano y el celular en la otra. Mi papá, Rodolfo, veía su tableta en la mesa.
Mi hermana Verónica tomaba algo verde en un vaso caro, y ni siquiera levantó la mirada. ¿Dónde está el violonchelo de Sofía?, pregunté. Mi mamá parpadeó despacio. ¿Qué forma de llegar, Teresa? La miré sin moverme. Mi papá suspiró. ¿Y ahora, cuál es el problema? El violonchelo de Sofía, repetí. ¿Dónde está? Verónica soltó una risa por la nariz. Ay, por favor. Mi mamá tomó un trago de café. Tu papá se encargó. ¿Se encargó cómo? Mi papá por fin levantó la mirada. Lo vendimos. La cocina se quedó rara. Seguían sonando herramientas en el patio, pero el cuerpo entendió antes que la cabeza. ¿Lo vendieron? Sí, dijo mi papá, como quien explica un pago de predial. Era valioso. Estaba ahí guardado. Tu abuela ya ni lo usaba. No era de ella para venderlo, dije. Era de Sofía. Verónica soltó una risita. Tiene 11 años. Mi mamá dejó la taza sobre la barra. Teresa, no empieces. No empiece yo. Ustedes vendieron el violonchelo de mi hija. Mi papá se recargó en la silla. Era parte del patrimonio familiar. No. Mi abuela lo dejó clarísimo. Mi mamá apretó la mandíbula. Tu abuela dejó muchas cosas en esta casa. No puedes esperar que tratemos cada objeto como si fuera intocable. Ese violonchelo sí era intocable. Y ustedes lo sabían. Verónica por fin me miró. ¿Y mis hijos qué? ¿No son familia? Sebastián y Renata ni siquiera estaban en la cocina, pero de alguna forma seguían siendo los protagonistas. Verónica, su esposo y sus hijos vivían ahí también, una estancia temporal que ya parecía permanente. Mi mamá señaló hacia el patio. Estamos haciendo algo bonito para los niños. Para los niños. Sí, Teresa. Sebastián y Renata necesitan espacio. Necesitan jugar, nadar, estar en casa. ¿Y Sofía no necesita nada? Mi papá se frotó la frente. Sofía va a estar bien con un violonchelo de estudio. Puedes rentarle uno. Muchos niños aprenden así. Sofía va a estar bien. Esa era la oración favorita de mi familia. Hicimos lo que quisimos y no pensamos cargar con tus emociones. Sentí las manos temblar. Las apoyé en la barra. ¿A quién se lo vendieron? Mi papá encogió un hombro. A un coleccionista. Pagó por transferencia bancaria, desde una cuenta empresarial. Fue rápido. Claro que fue rápido. Mi mamá me miró con dureza. Y antes de que se te ocurra algo, no le vas a decir a tu abuela. No necesita estrés, dijo. Apenas se está adaptando a la residencia. Tiene cuidados, tiene gente profesional. Déjala en paz. A ella o a ustedes. La cara de mi papá se endureció. No hagas esto sobre ti. Es sobre mi hija. Verónica se inclinó hacia adelante con esa voz dulce y falsa. Teresa, de verdad. Siempre haces como si Sofía fuera una niña abandonada. Está bien, te tiene a ti. La manera en que dijo «a ti» sonó como si fuera una condena. Volteé hacia el pasillo. Sofía seguía en el cuarto de música, parada en la esquina vacía, esperando que alguien entrara a decirle que sí importaba. Regresé con ella, me arrodillé y le tomé las manos. «Nos vamos a casa». Sofía asintió sin discutir. Eso fue lo peor. No peleó, no preguntó. Solo se dobló por dentro como si ya estuviera entrenada para eso. Mientras salíamos, mi mamá gritó desde la cocina. «Teresa, no le marques a tu abuela. ¿Me oíste?» No contesté. Sí la oí. Solo que ya no me importaba obedecer. Le escribí a la maestra de Sofía desde el coche. Esa noche nos prestó un violonchelo golpeado para emergencias. Sonaba apagado, como una caja con cuerdas. Sofía no se quejó. Respiró y volvió a intentar. Cada vez que el sonido salía delgado y extraño, parpadeaba fuerte, como si estuviera deteniendo algo detrás de los ojos. Después de un rato, bajó el arco. «Puedo seguir practicando», dijo con cuidado. «Solo. Cuesta más». «Lo sé, mi amor». Miró sus manos. «A lo mejor. Mi bisabuela no quería que fuera mío todavía». Algo dentro de mí se quedó quieto. Sofía había pasado semanas en ese cuarto con mi abuela, aprendiendo de una forma que yo no podía darle. Mi abuela la corregía con 2 dedos y una mirada. Le decía,
Tu mano izquierda está hablando muy fuerte. Oh, ahora sí respiró la nota. Sofía se reía, pero luego corregía. Se sentía mirada de verdad, no elogiada con un muy bien vacío mientras alguien revisaba el celular. Y eso no era poca cosa en una casa donde casi siempre tenía que hacerse pequeña. Sebastián y Renata podían gritar, tirar jugo y correr por los pasillos. Era, así son los niños. Sofía, en cambio, tenía que ser tranquila, educada y agradecida. Mi abuela lo notó. No siempre intervenía. Seguía siendo la mamá de mi mamá, y en las familias cada palabra puede convertirse en campo minado. Pero hizo algo más silencioso. Le abrió a Sofía un lugar donde no tenía que pedir perdón por existir. Ese lugar era el cuarto de música. También tenía sentido práctico. Mi departamento en la Narvarte era seguro y mío, pero pequeño. Los vecinos se quejaban, y un violonchelo así no se deja junto a una ventana esperando que todo salga bien. Por eso se quedó en esa casa, en su estuche, con el humidificador funcionando. Y mi abuela había sido cuidadosa. No solo emocionalmente cuidadosa en papeles. Había mandado a evaluar el violonchelo. No era famoso, pero sí era un instrumento antiguo, con procedencia, fotografías, número de serie, póliza de seguro, recibos y un expediente completo. Una vez me lo enseñó. Esto no solo tiene valor sentimental, me dijo, también vale mucho dinero, y la gente se vuelve rara cuando hay dinero de por medio. Yo asentí. Solo no pensé que la gente también significara a mis papás. Mi abuela se había mudado menos de una semana antes a una residencia para adultos mayores en la del Valle. Mi mamá la describía como perfecta, segura y menos pesada para todos. La residencia era bonita, limpia, con personal amable y doctora de guardia. Pero doña Consuelo no estaba ahí porque no pudiera decidir. Estaba ahí porque mi mamá llevaba meses diciendo que todo se había vuelto muy difícil. Cuando ella salió de esa casa, algo cambió. La última mirada que ponía límites ya no estaba. Y mi familia hizo lo que siempre hacía cuando nadie los detenía. Tomó. Sofía se durmió temprano esa noche. No pidió llamar a mi abuela. No pidió quejarse. Me abrazó muy fuerte antes de cerrar los ojos. Cuando se durmió, me senté en la mesa de la cocina y miré el celular. No podía dejar de pensar en cómo mi mamá dijo, «No le marques a tu abuela». No dijo «no la preocupes». Dijo «no le digas», como si la verdad fuera un arma que yo debía guardar para que ellos pudieran dormir tranquilos. Esa noche entendí algo que no me gustó. Me pasé casi toda la vida intentando no ser difícil. Creí que ser fácil de tratar era lo mismo que ser querida. No lo es. Solo es más cómodo para los demás. Y yo no iba a enseñarle eso a Sofía. A la mañana siguiente, manejé a la residencia de mi abuela. Era un edificio tranquilo, con plantas bien cuidadas y olor a limpiador de limón. Una mujer en recepción sonrió. «A doña Consuelo», dije. «Claro», respondió. «Está en la sala. La estaba esperando». Por supuesto que me esperaba. Mi abuela estaba sentada en un sillón, con un libro sobre las piernas y los lentes en la punta de la nariz. Levantó la vista apenas entré. «Siéntate», dijo. «Traes esa cara». Me senté frente a ella. Lo hicieron. Mi abuela no se alteró. Solo esperó. Así que le conté. Lo hice simple. El violonchelo desaparecido. El patio abierto. La alberca. Las palabras que usaron mis papás. Era parte del patrimonio familiar. Sofía va a estar bien. No le digas a tu abuela. Mi abuela escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, cerró el libro despacio. ¿Y Sofía? Se quedó muy callada, dije. Preguntó si tú te habías arrepentido. La cara de mi abuela no se deshizo. Se endureció. Pensó que había hecho algo mal. Asentí. Mi abuela soltó el aire por la nariz. Una vez. Fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que viste la carpeta? Testando. ¿Qué carpeta? La del violonchelo. Avalúo, fotos, identificadores, seguro. Hará unos meses. Me la enseñaste. Bien. Se inclinó un poco hacia mí. Teresa, ¿tienes mensajes sobre la alberca? ¿Fotos? ¿Algo que muestre que empezaron la remodelación justo después de que yo me fui? ¿Puedo guardar capturas de las publicaciones de Verónica?
porque claro que Verónica había publicado todo. Verónica publicaba cualquier cosa cuando creía que la hacía quedar bien. Mi abuela asintió. Hazlo, y si tienes algo donde tu papá mencione la transferencia, también guárdalo. ¿Para qué? Para ubicar al comprador y cerrar todas las puertas por donde quieran escaparse. La miré. Abuela, ¿estás bien? Me observó por encima de los lentes. Yo no soy la que debería estar preocupada. Luego tomó su celular. Voy a llamar a Gustavo. Gustavo no era un abogado cualquiera. Había llevado los papeles de mi abuela durante años y conocía a gente del mundo de los instrumentos antiguos. Mi abuela habló bajo. Mencionó el avalúo, la póliza, el número de serie, el posible comprador y el comprobante de transferencia bancaria. Luego colgó. «Yo me encargo», dijo. «¿Cómo?», sin gritos. Para variar. Eso, en nuestra familia, ya era casi un milagro. Me tomó la mano. Sus dedos estaban tibios y firmes. «Sofía va a recuperar su violonchelo». «¿Cómo lo sabes?». Los ojos de mi abuela se afilaron. «Porque nunca fue de ellos». Me quedé helada. «No hoy», dijo con suavidad. «Te lo voy a explicar cuando haga falta». Se levantó con calma. «Vete a casa. Quédate con tu hija. Que practique. Que tenga algo parecido a normalidad donde se pueda. ¿Y mis papás?». Su sonrisa no llegó a los ojos. «Déjalos disfrutar su alberca». Después no pasó nada. No en público. No de inmediato. Pasaron semanas. 6, más o menos. Sofía practicó primero con el violonchelo golpeado de la maestra, y luego con uno rentado con descuento. No era terrible, pero no era el suyo. El sonido no habría igual. Sofía se adaptó, porque era de esas niñas que aprenden a adaptarse incluso cuando no deberían tener que hacerlo. Lo peor era que no se quejaba, solo se volvió más callada. Mientras tanto, mis papás subían fotos de la remodelación como si hubieran inventado el cemento. Verónica publicó a Renata con un flotador de flamenco. Sebastián apareció con lentes de natación nuevos. Mi papá posó junto a las losetas nuevas, construyendo recuerdos. Los niños se lo merecen. Todo esfuerzo vale la pena. Ni una disculpa, ni una palabra del violonchelo. Solo caras sonrientes y un hoyo enorme en el patio que se iba transformando en algo azul, caro y ajeno. La invitación llegó una noche al grupo familiar. Comida el sábado a las 2. Estrenamos alberca. Traigan algo para compartir si vienen. Eso fue todo. Ni ojalá puedan. Ni las extrañamos. Solo la hora y lo que había que llevar. Sofía vio el mensaje por encima de mi hombro. Su cara no cambió. ¿Vamos a ir? Abrí la boca, pero no tuve respuesta. A la mañana siguiente, mi abuela me llamó. «Vamos a ir», dijo. Tragué saliva. «Abuela, ¿qué estás haciendo?». Lo que debía hacer antes. Intenté preguntar más, pero me cortó. «Teresa, no quiero que Sofía te vea tragarte esto». Sentí una presión en el pecho. «Está bien». Hubo una pausa. «Ya está. En marcha». «¿Qué está en marcha?». «El violonchelo». El sábado hizo ese calor pesado de la ciudad, de esos días de mayo en que la lluvia parece venir en la tarde, pero todavía no se decide. Sofía se puso traje de baño debajo de la ropa, porque tenía 11 años y la esperanza a esa edad es terca. Salimos con tiempo. Era sábado, pero en la Ciudad de México nunca conviene confiarse. Ir desde la Narvarte hacia San Jerónimo podía ser tranquilo o volverse imposible por un choque en periférico, una manifestación o un cierre que nadie avisó. Al llegar, había coches en toda la calle, tíos, primos, vecinos y conocidos de comidas familiares. Gente que a mis papás les encantaba reunir porque los hacía sentirse importantes. El patio parecía sacado de una revista. Todavía olía a cloro nuevo, tierra húmeda y sellador. El agua brillaba azul bajo el sol. Había luces colgantes, camastros nuevos, sombrillas, macetas, botanas y una parrilla encendida. No era solo una alberca. Era excavación, piso, iluminación, filtrado, jardinería y muebles. Todo lo que compras cuando quieres que una mala decisión parezca buen gusto. Sebastián ya estaba dentro, salpicando como tiburón pequeño. Renata iba sentada en un flotador con lentes de sol.
Verónica sostenía una bebida con hielo y se reía fuerte. Mi mamá estaba cerca de la parrilla con su postura de matriarca. Mi papá sonreía junto a ella, como si esa alberca probara que había hecho lo correcto. Entonces entramos Sofía y yo. La sonrisa de mi mamá falló apenas. «Teresa», dijo con brillo falso. «Sí vinieron». «Hola, mamá». Verónica miró a Sofía de arriba abajo. «Hola». Sofía asintió con educación. Muy callada, muy entrenada. Sebastián se aventó un clavado torpe. Todos rieron. Renata chilló de gusto. Sofía se quedó a mi lado con su toalla doblada entre las manos, sin saber dónde poner el cuerpo. Vi cómo sus ojos recorrían la alberca, la pérgola, los camastros, las luces, las losetas nuevas. Todo eso en lo que su violonchelo se había convertido. Sofía tragó saliva. Puse mi mano en su hombro. Ella se recargó un poco en mí, sin mirarme. Mi papá aplaudió una vez para llamar la atención. «Bueno, familia, la comida ya casi está». Mi mamá se rió. «Antes de comer, queremos decir que esto lo soñamos durante mucho tiempo. Nos da mucha alegría tener por fin un patio donde los niños puedan convivir y disfrutar». Hubo aplausos. Verónica levantó su vaso. «Por la familia. Más aplausos». Los dedos de Sofía apretaron la toalla. Entonces alguien preguntó: «¿Y doña Consuelo? ¿No vino?» La sonrisa de mi mamá se tensó. «Está descansando», dijo rápido. Antes de que pudiera cambiar de tema, se escuchó la puerta del pasillo lateral. Volteé. Mi abuela entró al patio. No iba en silla de ruedas. No se veía débil. Llevaba una blusa clara, pantalón de vestir y una calma tan firme que el aire pareció enfriarse a pesar del calor. A su lado venía Gustavo, con una carpeta delgada bajo el brazo. El patio se quedó callado de golpe. La cara de mi mamá se puso pálida. La sonrisa de mi papá se congeló. Verónica abrió la boca, luego la cerró. Mi abuela caminó unos pasos y miró la alberca como quien revisa un trabajo mal hecho. «Vaya», dijo con amabilidad. «Sí que estuvieron ocupados». Mi mamá soltó una risa forzada. «Mamá, estamos en una comida». «Lo sé», dijo mi abuela. «Por eso vine». Me miró a mí. Luego miró a Sofía. Sofía enderezó un poco la espalda, como si su cuerpo reconociera la seguridad antes que su cabeza. La mirada de mi abuela se suavizó un segundo. Después volvió hacia mis papás. «Me enteré de que vendieron el violonchelo». Mi mamá apretó los labios. «No queríamos preocuparte». Mi abuela levantó una mano. No querían consecuencias. La palabra cayó pesada. Mi papá se aclaró la garganta. «Podemos hablar de esto en privado». Mi abuela sonrió. No fue una sonrisa cálida. «Rodolfo, tuvieron bastante tiempo en privado». Un murmullo nervioso recorrió el patio. Mi abuela se giró apenas, lo suficiente para que todos la escucharan. «No voy a quitarles mucho tiempo. Sé que vinieron a comer y a nadar». Verónica explotó. «Esto es una locura». Mi abuela la ignoró. Miró directo a mis papás y dijo: «Ese violonchelo. Estaba protegido». El silencio que siguió fue tan fino que parecía cortante. Mi mamá parpadeó. «¿Qué?» Gustavo abrió la carpeta. «El instrumento está inventariado dentro de un fideicomiso a favor de Sofía. Hay avalúo, fotografías, número de serie, póliza de seguro y condiciones de resguardo». Mi abuela continuó sin levantar la voz. En palabras simples, no era un objeto de la casa, no era suyo, no era de la familia para que ustedes decidieran qué hacer con él. Mi papá la miró como si de pronto estuviera hablando en otro idioma. Verónica se puso roja. «No puedes hacer eso». Mi abuela volteó hacia ella. «Ya lo hice». Gustavo sacó varias hojas. El comprobante de transferencia bancaria tenía datos suficientes para ubicar al comprador. Además, la venta pasó por un intermediario conocido en el mundo de instrumentos antiguos. Cuando recibió la documentación, entendió que le habían vendido algo que ustedes no podían venderle. Prefirió devolverlo antes de meterse en un problema que no era suyo. A Sofía se le escapó un sonido pequeño, como si el alivio intentara salirle del pecho. Mi abuela miró a mis papás. «Ustedes vendieron algo que no les pertenecía. Tomaron el dinero y lo metieron en esto». Señaló la alberca con un movimiento tranquilo de la mano. Verónica apretó los dientes. «Es para los niños». La mirada de mi abuela se afiló.
Sofía también es una niña. Verónica abrió la boca. No dijo nada. Volteó hacia Sebastián y Renata, que seguían en la alberca, como si quisiera usarlos de escudo. No funcionó. Gustavo se acercó a mis papás y a Verónica. Traigo documentos para ustedes. Mi mamá retrocedió un paso. No. Gustavo no subió la voz. Extendió los papeles como quien entrega una cuenta que nadie quiere pagar. Es la revocación del permiso para ocupar la casa y la solicitud formal de entrega. Tienen 60 días para irse antes de que iniciemos el procedimiento correspondiente. Mi mamá miró las hojas como si fueran veneno. El rostro de mi papá pasó de pálido a gris. La voz de Verónica se volvió aguda. ¿Nos estás corriendo? Mi abuela inclinó un poco la cabeza. Lo que me sorprende es que te sorprenda. Mi mamá apretó las manos. Mamá, no puedes hacer esto. Esta es mi casa. La expresión de mi abuela no cambió. No, Leticia. Es la casa donde has vivido porque yo te dejé vivir aquí. La diferencia entre esas dos frases era un barranco. Sentí a Sofía acercarse más a mí. Verónica me miró con rabia. Esto es por Teresa. No, dijo mi abuela, cortándola. Esto es porque vendieron el instrumento de una niña y usaron ese dinero como si estuvieran jugando con fichas. Mi papá habló con la voz rota. Mejoramos la propiedad. Mi abuela entrecerró los ojos. Usaron dinero ajeno para hacer más cómoda una casa que ni siquiera es suya. Mi mamá parecía a punto de desmayarse. El patio estaba lleno de personas que de pronto recordaron que tenían otros asuntos. Los vasos bajaron, las conversaciones se apagaron a medias. Sofía susurró. Mamá, tenía los ojos mojados, pero no lloraba. Se estaba conteniendo como se contienen los niños cuando no quieren incomodar a los adultos. Le apreté el hombro. Luego miré a mis papás, a Verónica, a la alberca, a todo lo nuevo y brillante que habían construido para Sebastián y Renata, esperando que Sofía aplaudiera. No grité. No hizo falta. Sofía no es familia de segunda. Mi mamá hizo una mueca. Teresa. No. Hoy no. Verónica soltó una risa amarga. ¿Entonces qué? ¿Sofía se queda con todo? La miré. Se iba a quedar con un violonchelo. Mi abuela dio un paso hacia Sofía. Su voz cambió. Se volvió suave. Mi niña, tú no lo perdiste. Te lo quitaron. El labio de Sofía tembló. Pensé que había hecho algo mal. Los ojos de mi abuela brillaron con una furia rápida, casi invisible. No hiciste nada malo. Gustavo seguía con los documentos extendidos. Mi papá no los tomó. Mi mamá tampoco. Verónica terminó arrebatando los suyos. Mi abuela miró a mis papás. 60 días, repitió. Van a entregar la casa. La voz de mi papá salió delgada. No puedes hablar en serio. La sonrisa de mi abuela fue pequeña y fría. No me obliguen a hacerlo más difícil. Y eso fue todo. No hubo gritos. No hubo una escena descontrolada, solo una línea trazada en un lugar donde todos podían verla. La comida empezó a deshacerse. La gente recogió bolsas, platos, sandalias y toallas. Algunos fingían llamadas. Los niños salieron de la alberca uno por uno, confundidos. Mi mamá se quedó inmóvil. Verónica estaba roja de coraje y le decía algo en voz baja a mi papá. Mi papá no respondió. Sebastián y Renata siguieron salpicando unos minutos más, porque los niños no entienden las consecuencias de los adultos hasta que los adultos se las ponen enfrente. Sofía miró a mi abuela. ¿Sí va a volver? Mi abuela asintió. Sí. Sofía soltó un aire que yo no sabía que llevaba 6 semanas guardando. Y yo entendí algo también. Mis papás se pusieron pálidos, porque mi abuela acababa de hacer lo único que mi familia no podía soportar. Dejó de permitirles fingir. Sofía recuperó su violonchelo al día siguiente. Esa noche había quedado bajo resguardo de Gustavo, y por la mañana lo llevaron a la casa en un estuche rígido que parecía haber pasado por varias manos y no haber disfrutado ninguna. Mi abuela lo abrió con Sofía como si fuera una ceremonia. Sofía pasó los dedos sobre la madera, con una delicadeza que me rompió el corazón. Parecía tocar algo vivo. No dijo mucho. Solo abrazó a mi abuela con tanta fuerza que vi a doña Consuelo cerrar los ojos un momento,
como si apenas entonces se permitiera sentir lo que había pasado. Mis papás, mientras tanto, descubrieron una verdad sencilla sobre vender algo que no es tuyo. La gente quiere que le devuelvas su dinero. El comprador fue tras ellos como era de esperarse. Enojado, avergonzado y sin ningún interés en escuchar el «nosotros no sabíamos de mi mamá». La frase «plan de pago» entró en el vocabulario de mis papás como una enfermedad. No podían pagar todo de golpe, menos cuando ya diste anticipos, pagaste contratistas, compraste materiales y convertiste dinero ajeno en cemento, azulejo y cloro. Ni siquiera habían pensado en lo que costaría mantener la alberca cada mes. Los 60 días pasaron más rápido de lo que esperaban. Mi mamá intentó negociar. Mi papá intentó culparnos. Verónica intentó enfurecerse lo suficiente como para asustar a alguien. Mi abuela no se movió. Empacaron su vida en una casa que trataron durante años como si fuera suya, y se fueron a un lugar más chico, más barato y sin alberca. Verónica y su esposo no terminaron salvando a mis papás. No porque no pudieran, sino porque no quisieron. Verónica recordó de pronto cómo tomar distancia cuando las consecuencias llegaron a la puerta. Un día decía, todos estuvimos de acuerdo. Al siguiente decía, yo les dije que era mala idea. En mi familia cambiaban la versión antes de que terminara el día. Sebastián y Renata se adaptaron. Los niños casi siempre lo hacen. Sofía también se adaptó, pero de otra forma. Empezó a hablar más. Al principio eran cosas pequeñas. Yo estaba sentada ahí. Ese comentario no me gustó. No quiero que me digan eso. No, gracias. No estoy cómoda. La primera vez que lo hizo frente a mi mamá apretó la boca como si hubiera probado algo amargo. Bien, después de todo, mi abuela actualizó sus papeles. Lo hizo a su manera, en silencio, con cuidado y sin hacer discursos. Una tarde llegó a mi departamento con una carpeta. La puso sobre mi mesa de cocina y dijo, Gustavo está preparando el trámite. La casa también va a quedar protegida. Yo seguiré tomando las decisiones mientras pueda. Después, todo quedará ordenado para ti y para Sofía. La miré sin saber qué decir. Mi abuela agregó, ya vi lo que pasa cuando dejo las cosas a la buena voluntad de la familia. El día que mis papás se fueron, Sofía y yo empezamos a empacar nuestro departamento. No hubo ceremonia. Solo cajas, cinta, llaves y una casa que, por primera vez en años, parecía poder respirar. La primera noche que dormimos ahí, no hubo herramientas, risas fingidas ni pasos de gente caminando como dueña. Solo silencio. Por primera vez, el silencio de esa casa no me dio miedo. Poco después, mi abuela volvió a su casa, con una cuidadora por horas, visitas médicas y sus propias reglas. No como una carga acomodada en un cuarto, volvió como la persona a la que ese lugar siempre le perteneció. Sofía la ayudó a desempacar como si fuera una fiesta. Cargó suéteres, libros, fotografías y esa lata pequeña de té de hierbabuena. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, mi abuela se sentó en la sala mientras Sofía practicaba. Nada de silencio impuesto. Nada de sonrisas tensas. Nada de «más bajito, mi amor». Solo música llenando una casa que por fin sabía para quién era. Meses después, Sofía audicionó para una orquesta juvenil de la ciudad y quedó seleccionada. Esta vez tenía su instrumento. Y tenía algo más. La certeza de que, cuando alguien intentó quitarle una parte de su futuro para construir una alberca, los adultos que importaban no le dijeron que se aguantara. Llegaron, dijeron la verdad y se aseguraron de que nunca volviera a pedir perdón por ocupar un lugar en la casa, en la mesa o en la música.